Bienvenida y los buenos días a Carlos Fara. Hace rato que no nos veíamos. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, el chino te saluda, un gusto. ¿Qué tal, Gino? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo andamos? Bien, te vi que andabas con muchos charlas, muchos cursos, viajando por el mundo, viendo a la distancia, tomando impulso para analizar esta Argentina. Compleja, Sí. compleja se las hay. Bueno, mira, a ver, primero, digamos, es más allá de lo que diga el presidente, es absolutamente cierto, digamos, que existe por lo menos una curiosidad, ¿no? Por el proceso Milei, sin lugar a dudas, desde el mismo momento que asumió. Por supuesto, digamos, el discurso de Davos es un Ah, discurso que se amplificó muchísimo a nivel mundial por las características del evento. Y ahora, digamos, este tipo de circunstancias como el conflicto con España nos pone en la vidriera internacional. No es por ahí tanto, digamos, digamos un interrogante respecto más de la calle, pero sí, digamos, de un público un poco más informado, un poco sí. más politizado, sí, desde ya. Entre otras cosas, en Estados Unidos, obviamente, por la referencia a Trump, digamos, a ver cuánto hay de Milley en Trump o de Trump en Milley. Y cuánto, digamos, finalmente funcionará de este laboratorio económico y político en la realidad, ¿no? Digo, teniendo en cuenta no solamente, digamos, la sistematicidad de las crisis de Argentina, sino también, digamos, las particularidades de que esto suceda en un país, digamos, grande, que si Milei tuviese éxito tendría una repercusión muy distinta de que si pasase en un país más pequeño, ¿no? Ahora, digamos, los interrogantes, las preguntas y esto de que haya un interés, es porque lo ven, no quiero adjetivar demasiado, pero lo ven como un espécimen raro o es una cuestión sólida, decir, bueno, por acá puede haber una nueva tendencia ideológica, filosófica, económica en un país. Porque hay muchos cambios y la derecha avanzó demasiado mucho en muchos sectores. Es curiosidad, es como un fenómeno. ¿Entendés a lo que me refiero? Porque por ahí Sí. también miramos algunas cuestiones solamente por morbo, ¿no? No, pero creo que hay de las dos cosas, ¿no? Por Sí, supuesto, digamos que está la curiosidad sobre el fenómeno naturalmente, ¿no? Digamos, yo estuve 3 meses en Nueva ah, York y perfeccionando inglés y gente de varios lados, sobre todo los de América Latina, me preguntaban, ¿y cómo lo ves a Milei, digamos, ¿no? ah, Obviamente el interrogante es fuerte, insisto, porque es un país grande, Argentina forma parte del G20, es el octavo territorio más grande del claro, mundo, digamos, sí. esto no pasa en cualquier lado, digamos, es muy distinto yo te diría, la repercusión de Bukele en El Salvador, porque El Salvador es un país muy pequeño, y porque no tenía que administrar Bukele, digamos, un tema de seguridad, pero no tenía una crisis económica, ¿no? En definitiva, esto es, digamos, lo que lo vuelve importante. Y después sí, lo que vos marcás como hasta qué punto esto pudiese ser un indicador de una tendencia mundial que pudiese, digamos, de alguna manera influir en la región. ¿No? Es un detalle súper importante, ¿no? Porque atrás de todo esto hay un debate filosófico, ¿no? Sobre qué hay que hacer con el Estado, cuál es el rol de la sociedad, el rol de la política, etcétera, etcétera, ¿no? Sin lugar a dudas. El tiempo que viene ya trayéndolo, digamos, más allá de lo que pueden ver o apreciar a nivel internacional, me queda la sensación y es uno de las grandes preguntas por este tiempo, es hasta cuándo la esperanza de muchos sectores de la Argentina ante la evidencia de un posible nuevo fracaso va a existir y cuándo se va a trocar o cuándo ya hay algunos síntomas en algunas regiones de la Argentina que empezaron las protestas sociales. ¿Lo percibís de ese modo o crees que todavía tiene un hándicap Milei por delante? No, ¿qué handicap tiene? Eso sin lugar a dudas, empezando por el hecho de que el año pasado, más de una vez lo hemos conversado, la gran mayoría de la gente sabía que la crisis era muy grande, que el que venía iba a tener que tomar algunas decisiones poco simpáticas y que los resultados iban a tardar en aparecer. O sea que tampoco eso te permite, digamos, como líder, amortiguar la impaciencia, por así decirlo, derivado del costo social que necesariamente tienen las medidas que tomas. Eso por un lado. Luego, el presidente está teniendo algún argumento,
digamos, a su favor, como el tema de la desaceleración de la inflación, que si bien, digamos, después podemos discutir si es sustentable o no en el mediano plazo, lo cierto, digamos, es que el riesgo de espiralización obviamente se cayó, y todavía con te diría, un periodo que es muy nuevo, ¿no? Digo, esto lleva 5 meses y medio. Yo creo que va a ser difícil que la gente empiece a sacar una conclusión un poco más consolidada antes de agosto, la segunda parte del año. Ahí vamos a empezar a ver agosto, septiembre, digamos, un poco cómo le cae la ficha a la gente. Y también, ojo, digamos, los resultados, porque si los resultados van positivos, más allá del costo social, bueno, acá hay una discusión, ¿no? En el sentido de, bueno, todo no se podía, ¿no? O bajás la inflación o tenés costo social. Y sí, bueno, en esa disyuntiva estamos, ¿no? Ahora, hay una capacidad, sin lugar a dudas, de comunicación muy clara del sector y del gobierno libertario, de que no la vi en otros gobiernos, de que se sacude muy rápidamente de lo que podría ser un fracaso para muchos. Caso concreto, lo del 25 de mayo. Fue el 1 de marzo lo vendieron como con una épica y la posibilidad concreta de una gran confluencia de dirigentes con un acuerdo, digamos, para sentar las bases de los 10 puntos. Y después ellos mismos le bajaron el precio cuando dijeron, bueno, si no es en mayo, es en junio o en julio. Tienen esa capacidad, ¿no? Sí, a ver, primero, en general, digamos, una ventaja de Milei es comunicar quién es el líder, o sea, quién es el que manda, de quién es la agenda y que estamos en un proceso de cambio profundo, ¿no? Digamos, nadie duda si estás a favor o en contra, que es un proceso de cambio profundo, ¿no? Y eso, digamos, en ese sentido, la batalla comunicacional la ha ganado Milei ampliamente. Ahora, también esta situación que vos estás comentando del Pacto de Mayo, que en el fondo también nosotros siempre, digamos, le bajamos un poco el precio porque una foto y un papel cualquiera firma, digamos, que tampoco era tan fundamental en la vida, sobre todo si no se da la ley, bases. Pero me parece que eso te debería indicar el nivel de aprendizaje de pragmatismo que está teniendo el gobierno en general, Milei en particular, en muchos aspectos, como diciendo, bueno, subí la apuesta, si no anda, bueno, la empezamos a bajar. Tampoco es tan grave la situación, al final lo más importante es la ley, si la ley no sale es un lío, pero si la ley sale, bueno, pacto más, pacto menos, digamos, y cuándo sea la fecha, no es una cuestión en sí mismo, y yo creo que en este sentido hubo en estos 5 meses y medio 2 Milei, ¿no? Un Milei más dogmático en los primeros 2 meses, y un Milei, digamos, más pragmático después del 1 de marzo, y en esto se está expresando, entre otras cosas. Ahora, ¿cómo quedan concretamente la oposición y en particular los gobernadores? Porque quedan bastante descolocados, ¿no? Se ve concretamente que no pueden seguir una línea de raciocinio porque o son dialoguistas o son opositores o juegan con Milei, o están bastante desorientados porque también no te garantiza ser dialoguista que tengas beneficios a corto plazo como era la lógica histórica de la política argentina, ¿no? Sí, a ver, primero, en general yo te diría la política, no solamente los gobernadores, no termina de tener muy claro, digamos, cómo hay que jugar con un equipo que conduce Milei, ¿no? Esto es una primera cuestión, le pasa a todos, ¿no? Le pasa a los dialoguistas, que la tienen muy complicada, y también le pasa, digamos, a Unión por la Patria, que es el que la tiene en un punto más fácil porque esto es blanco-negro, ¿no? Sí. Él es negro, yo soy blanco o viceversa. Eso, digamos, para el kirchnerismo le facilita un poco la tarea. Pero el tema de los gobernadores es que fundamentalmente están en el mismo barco. Digo, si al presidente le va mal, todo el mundo va a pagar platos rotos. Le guste o no le guste lo que está haciendo Milei. Necesitan la ley y por eso, digamos, están claramente, son los más interesados en empujar y después, bueno, negociar lo que se pueda. Porque en esta circunstancia, como también hemos charlado alguna vez, la gente ve a la política globalmente, ¿no? Entonces, si el presidente le va bien, le va a ir bien a los gobernadores, los propios o los más dialoguistas y los ajenos, los más opositores.
Entonces, desde ese punto de vista, están todos en el mismo barco, ¿m? Y no les queda otra que a regañadientes, como pudiendo negociar y en el toma y daca tratar de, digamos, facilitar las cosas y eventualmente, una vez que salga la ley base, después se verán los otros temas. Vos decís que en el último tiempo no se premia la oposición si el resultado es adverso, pagan todos por igual. Sí, pero esto es histórico, ¿eh? Ah, Simplemente para que tomes en cuenta que cuando arrancó la convertibilidad y empezó a dar muchos frutos, a todo el mundo le iba bien. Le iba bien a Menem y le iba bien a Angelos, siendo gobernador de oposición, Córdoba, claro. opositor. ¿Entendés? Entonces, ojo con este detalle Ah, porque están todos en ese... Y sistemáticamente vino así. Cuando le fue bien en el mejor momento de Cristina, 2011, a los gobernadores opositores también les iba bárbaro. Porque el clima de social si consume, está todo bien, va todo para arriba. mirá, Entonces, digo, en ese... no lo había pensado por ahí porque al fin y al cabo, el que se queda con el dedito yo te avisé termina siendo un mal recuerdo. Claro, totalmente, ¿entendés? O sea, es un juego complicado para el opositor porque si le va mal al gobierno, también te va mal a vos. Ah, Es muy difícil tener un salvavidas en el medio de una crisis donde todo está mal, ¿no? Porque todo el mundo empieza, digamos, la gente empieza en general a fastidiarle sí, los gobernantes, no sí. importa quién sea. Obviamente, si vos estás mejor parado, si vos estás en el nivel local, tenés más amortiguador, pero de todas maneras es difícil. Entonces, desde ese punto de vista, ojo, porque nadie puede tirar demasiado de la cuerda, so pena de que se le vuelva en contra como un boomerang la situación. La última, y tiene que ver con algo que desde hace un tiempo lo vengo pensando, reflexionando y diciendo en la radio. ¿Quién garantiza, porque viste la famosa frase, si le va bien al presidente, le va a ir bien a los argentinos? Uno que leyó, vio cuál es la línea ideológica o el pensamiento de Milei en referencia al Estado, a la desaparición del Estado, al abandono de cuestiones que son casi fundacionales del argentino, salud, derecho, educación. ¿Hasta qué punto que le vaya bien a Milei, y hablo desde lo ideológico, le garantiza que le vaya bien a los argentinos? Bueno, depende, digamos, que le vaya bien a Milei significará en el mediano plazo, digamos, al principio del año que viene, que la Argentina no solamente le baje la inflación, sino que se recupere el consumo. Ujú. Digamos, ¿no? Porque vos pasar de una situación de alta inflación a baja inflación, pero que no hay recuperación, eso, digamos, tiene un costo social importante, que además, tarde o temprano, termina de jugar en contra del propio modelo económico, ¿no? Porque con recesión se te cae la recaudación y alcanzar el equilibrio fiscal es más difícil. Entonces, significará que hay una recuperación de consumo, hay una recuperación de humor positivo, de expectativas, y la gente empieza a consumir, no solamente porque tiene más dinero en el bolsillo, sino porque piensa que los próximos meses también lo va a tener. Sí. Entonces, obviamente, te embarcás, ¿no?, Ujú. a gastar. Eso, por lo menos, vamos a decirlo así, de primer tiempo, ¿no? Esto es de acá a la elección del 2025. Después, ¿qué significa que le vaya bien la Argentina? Bueno, que la Argentina no solamente, digamos, vuelva a consumir con baja inflación, que esto es, digamos, como muchos economistas lo que están diciendo, bueno, el gran test de la inflación es que volvamos a crecer y no aumente la inflación, Ah, porque, digamos, ahora estamos bajando la inflación, entre otras cosas por recesión, y que esto no sea sustentable en el tiempo, es decir, que no se te genere, digamos, una nueva frente de tormenta, porque lo único que hiciste es patear el problema para adelante, como lo han hecho todos, sí. digamos, en 40 años. Eso me parece que es la cuestión. Y a partir de esa situación, yo te diría, puede empezar a ver, digamos, también vamos a empezar a considerar que lo que el presidente tenga como nivel de aprobación esté más consolidado y no sea una simple impresión de coyuntura, que es lo que más está sucediendo en la actualidad, ¿no? Y en la concepción de Estado de Milei, ¿vos crees que lo va a profundizar o es más parte del relato? Bueno, ha recogido el barrilete Ah, bastante, ¿no? Cuando uno analiza la ley bases, sí.
digamos, ha reducido mucho su pretensión reformista, ¿no? Consciente de que alguna ley es mejor que ninguna ley. Entonces, en ese sentido, me parece que probablemente tenga la obsesión filosófica en el largo plazo, pero que también sabe que si pudiese tener, no digo una gran elección, pero aunque más no sea una elección razonable de medio término el año que viene, le va a hacer mucho favor, digamos, a su futuro político y su capacidad de seguir reformando cosas, ¿no? Carlos, un placer como siempre, un gusto y gracias por la deferencia y estos minutos para hablar con Radio Q y Cuentos Chinos. Un placer como siempre, Chino. Cuídate mucho, abrazos. Pasaba Carlos Fara, analista político, analizando con su expertise y su conocimiento y tener la posibilidad de salir un poquito de hablar permanentemente de coyuntura y tratar de analizar lo que sucede, lo que está pasando y lo que se viene en la Argentina.